Este mensaje no procede de un estudio de radio ni de una oficina administrativa ordinaria. Fue emitido desde una sala subterránea que, hasta hace poco, solo se utilizaba para simulacros teóricos. Las luces de emergencia estaban encendidas cuando se autorizó su difusión. Se ruega a quien lo escuche que no lo interprete como una advertencia simbólica. No es una metáfora. No es un ejercicio de preparación ciudadana. Las autoridades han confirmado la presencia de un fenómeno activo que compromete la seguridad básica de los hogares y que involucra a los animales domésticos, en especial a aquellos que han convivido estrechamente con humanos durante largos periodos de tiempo. Si su perro adopta una postura que no le corresponde, si permanece erguido más allá de lo que permite el equilibrio natural, si parece ensayar una forma humana en lugar de imitarla de manera instintiva, debe actuar de inmediato. No intente corregirlo. No intente grabarlo. No le hable como lo haría habitualmente. Aísle el espacio. Reduzca la iluminación. Y, si es posible, abandone el lugar sin establecer contacto visual prolongado. Durante los últimos 3 días, se ha producido un aumento sostenido de reportes que describen conductas imposibles de clasificar dentro del comportamiento animal conocido. Los informes proceden de zonas sin conexión aparente entre sí, pueblos costeros, urbanizaciones interiores, áreas agrícolas, incluso edificios de apartamentos en pleno centro urbano. Al principio, los técnicos hablaron de estrés colectivo, de mascotas reaccionando a cambios ambientales imperceptibles. Se mencionaron variaciones en el campo electromagnético, alteraciones atmosféricas, incluso fallos en la percepción humana derivados del cansancio. Nada de eso explica lo que ocurrió después. Los relatos comenzaron a coincidir con una precisión incómoda. Las mismas posturas. Los mismos silencios. La misma sensación descrita por testigos que no se conocían entre sí, la certeza de estar siendo observados por algo que ya no reaccionaba como un animal, pero tampoco se comportaba como una persona. El primer caso que activó las alarmas internas se registró en Valle Umbrío, una pequeña comunidad rodeada de colinas donde la noche cae antes que en otros lugares. Un hombre llamó a los servicios de control rural porque su perro llevaba horas emitiendo sonidos que no lograba identificar. No eran aullidos. No eran gemidos. Eran modulaciones largas, quebradas, como intentos fallidos de articular palabras con una garganta que no estaba hecha para ello. Después, nada. Un silencio tan limpio que parecía absorber el sonido de la casa. A partir de ese momento, los informes dejaron de describir ruido y comenzaron a describir postura. Hoy se sabe que el fenómeno no distingue raza, tamaño ni edad. Perros jóvenes y viejos. Animales entrenados y otros sin educación alguna. Compañeros dóciles, protectores, incluso temerosos. Uno de los testimonios más detallados proviene de San Lázaro del Norte, una urbanización construida alrededor de una antigua cantera. Allí vivían Irene y Tomás, junto a su perro Nilo, un cruce sin pedigrí que llevaba casi una década durmiendo al pie de su cama. Irene fue la primera en notarlo. No porque Nilo hiciera ruido, sino porque dejó de hacerlo. Era tarde, la casa estaba iluminada solo por una lámpara tenue, y Nilo ya no respiraba de la forma ruidosa y confiada de siempre. Cuando Irene levantó la vista, lo vio en mitad del salón. No estaba sentado. No estaba de pie. Estaba colocado, como si alguien lo hubiera acomodado con cuidado en una posición aprendida observando durante años. La espalda recta. Las extremidades delanteras recogidas con una simetría casi respetuosa. La cabeza erguida, no hacia arriba, sino hacia el frente, a la altura exacta del rostro humano. Sus ojos no brillaban. No reflejaban la luz. Parecían absorberla. Irene intentó pronunciar su nombre, pero la palabra salió débil, como si la habitación se negara a transportarla. Fue entonces cuando llamó a Tomás. Tomás entró al salón y supo, sin necesidad de explicación, que algo estaba profundamente mal. No por miedo inmediato, sino por una sensación más antigua, más primaria, la impresión de estar ante algo que había aprendido demasiado. Intentó romper la escena con gestos cotidianos. Un chasquido de dedos. Una orden suave. El tono con el que siempre lograba una reacción. Nada. Nilo no se movió. Pero algo en su mirada cambió. Tomás describió después que el aire pareció espesarse, como si cada paso costara más de lo normal. Dijo que el perro no giró la cabeza, sino que la desplazó, lentamente, siguiendo su posición con una precisión incómoda.
Entonces ocurrió el sonido. No fue un gruñido. No fue un ladrido contenido. Fue una vibración grave, profunda, que no parecía salir de la boca, sino del interior del cuerpo, como si el tórax actuara como una caja de resonancia para algo que estaba despertando. Ambos retrocedieron sin ponerse de acuerdo. Cerraron la puerta del dormitorio y empujaron un mueble contra ella. Pasaron la noche en silencio absoluto, escuchando su propia respiración y esperando, sin saber exactamente qué. Cuando amaneció, el salón estaba vacío. No había señales de lucha. No había marcas en el suelo. La puerta seguía cerrada. Nilo no volvió a aparecer. Desde esa madrugada, los informes se multiplicaron en Puerto Ceniza, las colinas grises y otros puntos del mapa que ya no se consideran aislados. Este mensaje se emite ahora porque el patrón continúa desarrollándose. Y porque lo que está cambiando en ellos, parece estar aprendiendo. Otro testimonio, recogido apenas unas horas después, proviene de la localidad costera de Bruma Alta, un lugar donde las casas están tan juntas que los sonidos suelen confundirse unos con otros durante la noche. La denunciante, Marina Rojas, vivía sola con su perro Lupo, un golden retriever de pelaje claro que había crecido con ella desde cachorro. Marina declaró que, pasada la medianoche, comenzó a escuchar un rascado insistente en la puerta trasera de la vivienda. No era el golpeteo impaciente habitual, sino un roce repetitivo, casi metódico, acompañado de un gemido bajo y contenido, como si el animal intentara no hacerse oír demasiado. Marina se levantó con desgana, pensando que Lupo simplemente necesitaba salir al patio. Cuando giró el pestillo, el sonido cesó de inmediato. Antes de que pudiera abrir la puerta, Lupo se dio la vuelta para mirarla. Ese fue el primer detalle que la inquietó. No la miró buscando aprobación ni movió la cola. La observó en silencio, con la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, como ajustando el ángulo de su visión. Entonces ocurrió. Con una lentitud calculada, casi cuidadosa, Lupo comenzó a incorporarse. No fue un salto. No fue un gesto torpe de entusiasmo. Fue un ascenso progresivo, como si cada músculo estuviera recordando una instrucción que no le pertenecía. Al principio, Marina pensó que el perro iba a apoyarse en ella, como había hecho otras veces cuando pedía atención. Instintivamente dio un paso atrás, esperando sentir el peso sobre sus piernas. Eso nunca ocurrió. Lupo permaneció erguido, completamente vertical, balanceándose apenas, corrigiendo su centro de gravedad con pequeños ajustes casi imperceptibles. Sus patas delanteras colgaban a los lados del cuerpo, sin tensión, sin intención de contacto. Era una postura, ensayada. Marina describió después que la escena le recordó vagamente a una persona que acaba de aprender a mantenerse de pie tras una larga enfermedad. Había fragilidad en el movimiento, pero también determinación. El perro ladeó la cabeza con un gesto lento y deliberado, y fue entonces cuando ella escuchó el sonido. No salió de la boca abierta. No fue un ladrido deformado. Fue un suspiro. Suave, prolongado, cargado de una profundidad que no pertenecía a un animal. Un exhalar cansado, como el de alguien que ha contenido la respiración durante demasiado tiempo. Marina quedó completamente inmóvil. No por miedo inmediato, sino por una sensación extraña, casi reverencial, como si interrumpir el momento fuera un error grave. Lupo dio entonces un paso hacia adelante. Solo uno al principio. Luego otro. No caminó a cuatro patas. Avanzó sobre las traseras, con pasos cortos y mal coordinados, como si el acto de desplazarse así exigiera un esfuerzo físico enorme. El movimiento era torpe, incluso incómodo de presenciar, como observar una articulación funcionando en un ángulo para el que no fue diseñada. Pero no había duda alguna, estaba caminando erguido. Mientras retrocedía instintivamente, Marina percibió un olor nuevo en el aire. No reemplazaba al aroma familiar del pelaje húmedo y limpio de Lupo, sino que se mezclaba con él. Era un olor metálico, tenue, parecido al de monedas antiguas o al interior de una caja fuerte cerrada durante décadas. Ese detalle, más que la postura, rompió el hechizo. Marina gritó. El sonido pareció sacudir la habitación. Lupo se estremeció de forma violenta, como si algo dentro de él hubiera perdido el equilibrio. Sus patas delanteras se agitaron en el aire. Con un golpe seco, el cuerpo entero cayó de nuevo al suelo. El impacto resonó en la casa. Durante unos segundos eternos, no ocurrió nada. Luego,
Como si se hubiera accionado un interruptor invisible, Lupo volvió a comportarse como siempre. Se levantó, movió la cola con energía, ladeó la cabeza de forma torpe y la miró con esos ojos amplios y brillantes que Marina había conocido durante años. Parecía confundido, incluso feliz. Marina, en cambio, comenzó a temblar de manera incontrolable. Intentó hablar, pero no logró articular palabra. Permaneció apoyada contra la pared durante casi una hora, respirando con dificultad, observando cada movimiento del perro como si fuera la primera vez que lo veía. Lupo pasó el resto de la noche comportándose con absoluta normalidad. Comió, bebió agua y se durmió en su alfombra favorita. Marina no durmió en la casa. Cogió las llaves, salió sin encender las luces y pasó la noche dentro de su coche, con los seguros puestos, observando la silueta de su propia vivienda desde la distancia. Al amanecer del día siguiente se registró un nuevo incidente, esta vez en Barrio del Sauzal, una zona residencial habitada en su mayoría por familias jóvenes. El informe fue remitido de forma fragmentaria, reconstruido a partir de declaraciones posteriores y del testimonio de los equipos que acudieron al lugar. El animal implicado era un perro pequeño, mezcla indefinida de terrier, llamado Nico, conocido por su nerviosismo constante y por sobresaltarse ante cualquier ruido. Nunca había mostrado agresividad, solo una ansiedad leve y persistente que sus dueños atribuían a su tamaño y carácter. El padre, Álvaro, se encontraba preparando el desayuno cuando escuchó un sonido seco procedente del salón. No era un ladrido ni el golpeteo habitual de un juguete contra los muebles. Era un impacto rítmico, apagado, como nudillos tocando una superficie blanda. Al entrar en la habitación, se detuvo en seco. Nico no corría, no saltaba, no temblaba. Estaba en el centro de la alfombra, completamente erguido sobre las patas traseras. El cuerpo recto, el equilibrio imposible para un animal de su tamaño. Las patas delanteras colgaban a ambos lados del torso sin rigidez, sin tensión, como brazos relajados que no sabían qué hacer consigo mismos. Álvaro describió más tarde que la postura era demasiado correcta. No parecía el esfuerzo torpe de un perro intentando imitar a su dueño, sino una posición sostenida con una estabilidad que rozaba lo antinatural. La habitación se sentía cerrada, densa. El aire parecía no circular. Desde las paredes emanaba un sonido casi imperceptible, un gemido agudo que no provenía de un punto concreto, sino del espacio mismo, como si la casa respirara con dificultad. Álvaro pronunció el nombre de Nico en voz baja. No hubo respuesta. El perro giró la cabeza lentamente, sin mover el resto del cuerpo. Sus ojos, normalmente brillantes y nerviosos, parecían apagados, opacos, fijos en los de Álvaro sin parpadear. En ese instante, Álvaro sintió algo que le costó explicar después. No fue miedo inmediato, sino la certeza de haber cometido un error al entrar allí, como si hubiera interrumpido algo que no estaba destinado a ser observado, como si el espacio frente a él estuviera ocupado por algo que solo utilizaba la forma de su perro. Intentó avanzar un paso, impulsado por el instinto de proteger, pero se detuvo de golpe. Una presión invisible le comprimió el pecho, como si el aire se hubiera solidificado entre él y el animal. No podía acercarse. No podía respirar con normalidad. Entonces Nico levantó lentamente una de sus patas delanteras. No fue un gesto animal. No fue un movimiento errático. Extendió la extremidad con una precisión inquietante, señalando con una única uña hacia Álvaro. No como quien pide, sino como quien acusa. Como quien reconoce. En ese momento, los dos hijos pequeños de Álvaro aparecieron en el umbral, atraídos por el silencio repentino. No hubo tiempo para pensar. Álvaro los tomó en brazos y salió corriendo de la casa. No cerró puertas. No recogió llaves. No miró atrás. Declaró después que, mientras huía, tuvo la sensación constante de estar siendo seguido, no físicamente, sino de una manera más profunda, como si algo hubiera aprendido sus nombres. Cuando las autoridades accedieron a la vivienda horas más tarde, la encontraron intacta. No había signos de violencia ni desorden. Nico no estaba allí. En el salón persistía un olor extraño, difícil de identificar, una mezcla de ozono, humedad antigua y algo ácido que irritaba ligeramente la garganta. Los técnicos lo describieron como aire después de una tormenta que nunca ocurrió. Ese mismo día, pocas horas más tarde, se recibió una llamada directa en el centro de atención de emergencias.
La operadora que atendió la comunicación solicitó relevo inmediato tras finalizarla. La mujer al otro lado de la línea no se identificó. Su voz temblaba, no por histeria, sino por un esfuerzo evidente por no elevar el tono. Explicó que su Rottweiler, Héctor, estaba ladrando con agresividad hacia el salón completamente a oscuras. Al principio pensó que se trataba de un animal en el exterior, quizá un gato. Pero los ladridos cesaron de forma abrupta, como si algo hubiera ordenado silencio. La mujer avanzó unos pasos por el pasillo y lo vio. Héctor estaba de pie frente a la ventana, erguido, demasiado alto para la silueta que ella conocía. Le daba la espalda, pero podía distinguir la tensión antinatural de sus hombros, elevados, rígidos, como si sostuvieran un peso invisible. No se movía. Ella susurró su nombre. El perro no se giró. En su lugar, la mujer escuchó una respiración áspera proveniente de esa dirección. No era un jadeo. No era un gruñido. Sonaba como hojas secas arrastrándose lentamente sobre el asfalto, un roce prolongado y deliberado. Con la voz rota, le pidió que volviera. Le habló como siempre, utilizando las mismas palabras de cariño. Entonces, Héctor giró la cabeza. Solo la cabeza. Por encima del hombro. La mujer describió que no pudo distinguir rasgos. Donde debería haber un rostro, solo había sombra. Una negrura más profunda que el resto de la habitación, como un hueco mal recortado en la oscuridad. Aún así, sintió la mirada. Escuchó su propia respiración acelerada resonando en la casa, amplificada por un silencio total, absoluto, antinatural. Aquello que llevaba la forma de Héctor levantó entonces una pata delantera y señaló hacia el fondo de la vivienda. Hacia el pasillo. Hacia la habitación donde dormía su hijo pequeño. La operadora escuchó claramente un sonido final antes de que la llamada se interrumpiera. No fue un ladrido. Fue un susurro grave, raspado, pronunciado con dificultad, como si las palabras no estuvieran hechas para esa boca. Él ya te ha visto. La línea quedó en silencio. Hasta el momento, no ha sido posible restablecer contacto con los residentes de Colinas del Fresno. Las visitas posteriores al domicilio no han obtenido respuesta. A partir del análisis de los testimonios recopilados hasta el momento, nuestros equipos han logrado identificar una secuencia recurrente de señales que preceden al episodio crítico. Estas señales no garantizan seguridad ni control, pero reconocerlas con antelación puede marcar la diferencia entre abandonar el lugar a tiempo o desaparecer dentro de él. Comprender estas fases no debe interpretarse como una forma de intervención, sino como una advertencia temprana. No se trata de curar ni de revertir el proceso, solo de saber cuándo huir. La primera fase ha sido clasificada como fase de desasosiego. Suele manifestarse de manera casi imperceptible. El animal comienza a mostrar una inquietud distinta a la habitual. Camina en círculos sin propósito aparente, se desplaza entre habitaciones que normalmente ignora, o permanece despierto durante la noche sin una causa identificable. Muchos propietarios informan que su perro se queda inmóvil observando rincones vacíos, marcos de puertas, pasillos oscuros o paredes sin estímulo visible. No es la mirada curiosa de quien escucha un ruido. Es una fijación prolongada, profunda, como si algo al otro lado del espacio estuviera devolviendo la mirada. Durante esta fase, el animal puede rechazar alimentos que siempre ha aceptado con entusiasmo o aislarse de forma inusual. Algunos evitan el contacto físico, otros buscan una cercanía incómoda, permaneciendo demasiado cerca, respirando con lentitud antinatural. En ambos casos, los intentos de consuelo suelen ser ignorados. Esta etapa puede durar desde unas pocas horas hasta casi un día completo. No suele detenerse, solo se intensifica. La segunda fase se conoce internamente como fase de disonancia. Aquí comienzan las vocalizaciones anómalas. Los sonidos emitidos no encajan con el registro habitual del animal. Pueden ser demasiado graves, demasiado agudos, o modularse de una forma inquietantemente similar a una entonación humana defectuosa. Algunos testigos describen lamentos prolongados que parecen contener intención. Otros mencionan murmullos quebrados, como intentos de emitir algo que no termina de formarse. Con frecuencia, estos sonidos cesan de forma abrupta, dando paso a un silencio absoluto. El perro deja de ladrar incluso ante estímulos que antes provocaban reacciones inmediatas. Timbres, voces, golpes, nada parece atravesar esa quietud.
En esta fase también se observan posturas rígidas y prolongadas. El animal puede permanecer inmóvil durante minutos enteros, con la respiración tan superficial que cuesta percibirla. No está dormido. No descansa. Está atento. Algunos propietarios detectan un cambio sutil en el olor del animal. No es fuerte ni inmediato, pero se describe con frecuencia como metálico, acre, parecido al aire tras una tormenta eléctrica o al interior de un aparato antiguo recién encendido. Esta fase rara vez se prolonga más de unas horas. Cuando termina, da paso al evento crítico. La tercera fase ha sido designada como fase de verticalidad. Este es el punto sin retorno. El animal se incorpora sobre las patas traseras. No como un gesto aprendido ni como un impulso momentáneo. Lo hace con lentitud, con control, adoptando una postura que imita de forma inquietante la posición erguida humana. Las extremidades delanteras no buscan apoyo. Cuelgan. A veces se flexionan ligeramente, como manos que aún no recuerdan su función. El equilibrio se mantiene con ajustes mínimos, demasiado precisos para un cuerpo diseñado para 4 apoyos. Los ojos permanecen fijos. No parpadean. La expresión carece del reconocimiento habitual. Muchos testigos describen una sensación inmediata de frío, una caída brusca de la temperatura o una distorsión del sonido ambiente, como si la habitación se hubiera vaciado de aire. Cuando esto ocurre, debe asumirse que aquello que comparte el espacio con usted ya no es su animal. El intervalo entre la adopción de la postura erguida y una acción directa puede ser extremadamente breve. En algunos casos, segundos. No intente interactuar. No pronuncie su nombre. No busque señales de reconocimiento. Debemos insistir, estos comportamientos no corresponden a ninguna enfermedad conocida ni a un episodio de estrés tratable. No existe intervención doméstica posible. Si observa signos de la fase de desasosiego, comience a preparar su salida. Asegure puertas y ventanas, active sistemas de alarma si dispone de ellos y reduzca al mínimo la interacción directa. Mantenga distancia física. Si el proceso avanza hacia la fase de disonancia, debe asumir que la evacuación será necesaria. Reúna únicamente lo esencial: teléfono, llaves, documentación básica. Despierte a cualquier menor o persona dependiente y trasládela a un punto con salida directa al exterior. Y si se produce la verticalidad, no espere confirmación adicional. Abandone el lugar de inmediato. Use la vía más rápida, incluso si implica romper una ventana o forzar una salida. Hemos documentado múltiples casos en los que la duda, el intento de comprensión o el apego emocional condujeron a consecuencias irreversibles. El suceso ocurrido en Colinas del Fresno permanece como un ejemplo claro de lo que ocurre cuando se retrasa la huida. Una vez en el exterior, no regrese bajo ninguna circunstancia. No mire atrás. Suba a su vehículo si es posible y diríjase a la zona segura más cercana, cuyos emplazamientos se están difundiendo de forma continua. Si no dispone de transporte, muévase hacia áreas concurridas o refugios comunitarios. No permita que el animal se acerque a usted, aunque parezca haber recuperado su comportamiento habitual. Debe considerarse comprometido. No intente contactar con servicios de emergencia desde el interior del domicilio tras el cambio. Existen informes consistentes de interferencias, cortes de comunicación e incluso voces imitadas que han llevado a error a quienes permanecieron dentro. Solicite ayuda solo desde un entorno abierto y seguro. Estos protocolos no garantizan protección absoluta. Solo aumentan las probabilidades de supervivencia frente a un fenómeno que aún no comprendemos. Lo que sí sabemos es que se está expandiendo. Los primeros informes se concentraron en una región concreta. En las últimas horas, se han recibido avisos desde múltiples distritos y hay indicios claros de desplazamiento más allá de los límites administrativos. Las líneas de emergencia se encuentran saturadas por llamadas que describen mascotas apagadas, distintas, como si algo las estuviera usando. Nuestros analistas continúan buscando patrones ambientales o vectores comunes, pero hasta ahora, cada hipótesis se disuelve al examinarla de cerca. Los eventos son irregulares, silenciosos y extraordinariamente eficaces. No solo se están reportando animales desaparecidos. También hay personas que permanecieron en sus hogares tras el cambio. Sus viviendas han sido halladas intactas, sin señales de lucha, con una temperatura anormalmente baja que persiste durante horas. Esto no es un virus. No es un depredador tradicional.
Es algo que entiende el vínculo, la confianza, la intimidad, y sabe cómo utilizarlas. Este mensaje continuará emitiéndose de forma cíclica. Su obediencia inmediata es vital. Si ve a su perro ponerse de pie, no espere. No busque explicación. No guarde silencio. Huya. Porque no sabemos qué ocurre con quienes permanecen. Solo conocemos el resultado final. Casas quietas, puertas cerradas y un silencio que ya no pertenece a nadie.